¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. Yo estoy muy bien, gracias. No me preguntaron cómo estaba, ¿verdad? Pero está bien. Les contesto, estoy muy bien, gracias. Ya aquí grabando el capítulo número 6 de nuestro curso CCNA Colaboración, parte uno, que es el examen 210-060. Ok, capítulo número 6, entendiendo el plan de embarcación en el Call Manager Express. Ok, vamos a avanzar a las preguntas. Este es un capítulo muy largo, tiene, me parece, 40 hojas. 40 hojas del libro están dedicadas solamente a este capítulo, entonces lo vamos a dividir en varias partes para poder explicarlo bien, para poder explicar todo lo que contiene el capítulo. Ok, vamos con la pregunta número 1. Nos dice, ¿cuál de las siguientes interfaces deberías tú usar para conectar un fax analógico a una red IP? La respuesta correcta es un puerto FXS. Ok, pregunta número 2. ¿Cuál de los siguientes comandos deberías tú usar para configurar una línea T1 y usar los canales del 1 al 6 para conectarlos a la PCTN usando la señalización loop start en un puerto FXO? La respuesta correcta es la letra D. El comando ds0 group 1 timeslots del 1 al 6 type fxo-loop-start. Ok, ese es el comando que se utiliza. Pregunta número 3. Tú quieres configurar un dial peer para conectar un sistema PBX usando una línea digital T1CAS. ¿Qué tipo de dial peer deberías tú crear? La respuesta correcta es la C, un dial peer de tipo POTS. Ok, pregunta número 4. Tú tienes las siguientes configuraciones ya configuradas en tu router de voz. Dial Peer Voice 99 POTS, Destination Pattern 115 y un punto, port 1 diagonal 0 diagonal 0. Dice, un usuario marca el número 1159 punto. ¿Cuáles dígitos el router envía fuera del puerto 100? Aquí la respuesta correcta es... déjenme analizarla. Es la letra E. Nada más el 9. ¿Por qué? Porque si se fijan, el Destination Pattern, que aquí lo tenemos, nomás tiene un punto después del 115. Entonces lo único que va a mandar, como acá se ingresó todo este número, se ingresa el 9. ¿Por qué el 9? Porque el 9 hace referencia al siguiente número, que es un punto. Este punto lo descarta, entonces por eso solamente manda el 9. Ahorita, bueno, en este capítulo se explica bien lo que son los dial peers y cómo funcionan, entonces vamos a entender por qué es la respuesta E. ¿Ok? Vamos avanzando. Pregunta número 5. ¿Cuál es el códec por default usado por un dial peer de voz IP? Aquí la respuesta correcta es el códec del inciso D, G729. Ok, vamos avanzando. Aquí nos dicen las 6. ¿Cuál de los siguientes patterns de destino deberías tú usar para hacer match en cualquier número marcado arriba de 32 dígitos de largo? O sea, cualquier número que tú marques con más de 32 dígitos, ¿cuál destination pattern tú tienes que usar para que haga match? Aquí tienes que escoger, bueno, tenemos que escoger dos. Aquí la respuesta correcta es la A, punto y el signo de más, y el inciso C, que es la T. ¿Ok? Al parecer es confuso para ustedes, pero ya en cuanto vayamos avanzando en el capítulo van a conocer estas cosas que son llamadas wildcards. ¿Ok? Vamos a la que sigue, que es la pregunta número 7. Después de que tú creas un translation rule, ¿cómo este tiene que ser aplicado? Aquí la respuesta correcta es a un translation profile, que es el inciso B. Ok, vamos avanzando. Pregunta número 8. ¿Cuál de los siguientes
comandos de manipulación de dígitos debería trabajar bajo un dial peer de voz IP. Aquí la respuesta correcta es la letra C, un Translation Profile. ¿Ok? Vamos a la 9. ¿Cuál es el método final usado por un router para hacer match a un dial peer de entrada para llamadas que van a entrar al router? Aquí la respuesta correcta es el inciso B, usando el dial peer 0. ¿Ok? 10. Si un iPhone DN en una llamada entrante en un core list intenta marcar a un dial peer asignado a un core list de salida, ¿qué es lo que tendría que ocurrir? Aquí la respuesta correcta es que el CME permite la llamada. Ok, esta está un poco confusa. ¿Por qué? Porque no conocemos los core lists, no sabemos para qué funcionan. Yo les digo estas preguntas porque están al inicio del curso. Ustedes no tienen que entenderlas como tal ahorita, sino ya cuando terminemos el capítulo, ahí tendrían que entender. Ok, vamos a la pregunta número 11. ¿Tú estás considerando usar Cisco Configuration Professional para crear configuraciones core? ¿Cuál de los siguientes enunciados es correcto? Aquí la respuesta correcta es el inciso C. Cisco Configuration Professional usa interfaces simples para crear ambas listas de core, tanto para entrada como para salida. Les adelanto un poquito, las listas de core son para poder generar permisos de llamada. Si tú quieres llamar solamente a teléfonos locales, se le asigna un tipo de core list. Si tú quieres llamar a números internacionales, pues se te agrega otro tipo de core list. Son como los permisos para que tú puedas sacar llamadas de diferentes tipos, de celular, internacionales, nacionales, etcétera, etcétera. Ok, pues vamos a comenzar con el capítulo. Aquí nos dice, pues, los tópicos importantes, los que siempre tienen que existir, los foundation topics. Vamos primero a configurando características de puertos de voz físicos. Ok, aquí pues antes de comenzar a entrar en todo lo que son los dial peers, los planes de marcación, cómo es que podemos llamar a ciertos teléfonos, a ciertos números, primero nosotros tenemos que saber acerca de cómo funcionan nuestros puertos físicos, cómo es que trabajan, cómo mandan la señalización, no solamente entender cómo se hace la marcación, sino cómo funcionan nuestros puertos que nos sirven para sacar pues estas llamadas. Como lo sabemos, pues los puertos que son utilizados para mandar señales, para sacar llamadas, tienen que tener su cable con su plug. Eso siempre va a existir y eso siempre va a ser así. De hecho, inclusive pues las nuevas conexiones, las conexiones ZIP, que es lo que está ahorita muy fuerte, también ya llega con su cable con plug, que es por medio de Ethernet. No viene por medio de señales digitales ni analógicas, ya es por medio de IP. Entonces siempre tus enlaces de telefonía, tus troncales, siempre tienen que llegar con tu cablecito y tu plug. Ok, esta sección de este apartado se divide en lo que son las discusiones de cómo trabajan los puertos digitales y los analógicos. Ok, vamos a comenzar con los puertos analógicos. Ok, también es algo importante conocer que la configuración de un gateway en cuanto a puertos troncales, analógicos y digitales se ve más que nada en comandos, o sea, en ambiente CLI. ¿Por qué? Porque por medio de Cisco Configuration Professional es más complicado y no es tan usado. Casi siempre la configuración de gateways en cuanto a planes de marcación se tiene que hacer por medio del CLI en el router. Entonces eso es importante de entender, y aunque no venga muy de lleno en el examen esto, es necesario entenderlos porque en cualquier momento el examen puede cambiar. Aquí el libro nos señala que puede que no venga como tal así en el examen, pero hay que entender estas cosas en cuanto a los puertos digitales y analógicos. Ok, vamos avanzando.
Pasamos a los puertos FXS. ¿Ok? Si se fijan aquí en la imagen, que es un punto importante, key topic, aquí podemos conectar a los puertos FXS tal vez un teléfono analógico, tal vez un módem o un fax. Entonces son puertos los FXS que te dan tono analógico como tal. Vamos bajando. Aquí nos dice, cuando tú conectas un cable a un puerto de voz análogo, este simplemente te empieza a dar el tono. Ustedes ya lo han calado cuando conectan un teléfono, rápidamente el router recibe las señales eléctricas y comienza a trabajar. Entonces cada interfase tiene pues diferentes configuraciones que pues se le pueden configurar al puerto, no solamente lo conectas y a trabajar, hay varias configuraciones que se le pueden hacer a este tipo de puertos. Ok, FXS, ¿qué significa FXS? Foreign Exchange Extension. Station, perdón. Foreign Exchange Station. ¿Ok? Y FXO, ¿qué significa? Foreign Exchange Office. ¿Ok? FXS es para conectarnos a puertos analógicos, a equipos analógicos, teléfonos, faxes. Y el FXS es para conectar una troncal analógica, que es por donde podremos sacar llamadas hacia la PCTN. Esas son las dos diferencias. Ok, vamos avanzando. Aquí nos dice que para poder buscar un puerto FXS en un router que ya tienes trabajando, hay un comandito que te puede ayudar a encontrar esos puertos. Por ejemplo, si tu router ya le pusiste la tarjeta que tiene tal vez un puerto FXS y un puerto FXO o al revés, o como sea, puede ser una sola tarjeta con 4 puertos FXO o una tarjeta con 4 puertos FXS. Tú puedes conocer esto con el comando show voice port summary, que lo tenemos aquí. Show voice port summary. Ok, tú lo ingresas y te dice, claro que tienes puertos, tienes estos puertos. Aquí te dice que 2 son FXS y 4 son FXO. Ok, así es como podemos saber que tenemos este tipo de puertos. Aquí nos dice en la nota que cuando nosotros tenemos registrados en el Call Manager Express teléfonos que son nombrados como iPhone DN, aparecerán abajo de los puertos de voz con el tipo EXFS. Entonces, si aquí tenemos unos puertos que nos dicen EXFS, se refiere a teléfonos analógicos que están firmados en el Call Manager Express. Ok, bueno, vamos avanzando. Vamos avanzando hasta aquí. Ok, llegamos a las 3 áreas de configuración de un puerto FXS. Tenemos la señalización, tenemos los tonos de Call Progress y tenemos el Caller ID Information, que son estos tres. Ok, vamos avanzando. Nosotros podemos usar dos tipos de señalización, el Ground Start y el Loops Start. Esto para los puertos FXS, recuérdenlo. Aquí vamos a ver las comparativas entre Ground Start y Loop Start. Ok, les voy a leer los recuadros, qué es lo que dice cada uno específicamente. El Ground Start, que sería esto, nos dice que la señalización a una nueva conexión es aterrizando dos cables o dos hilos al mismo cable. Aquí dice que también tiene que ser configurado, este tipo de señalización tiene que ser configurado en un puerto FXS y típicamente es usado cuando conectamos equipo a un PBX o cuando nos conectamos directamente a un PBX. Ok, el Loop Start, que es el más usado, es el default, es el que siempre van a usar cuando conecten este tipo de puertos. Nos dice que la señalización por completar el circuito es por levantar el micrófono y descartar el voltaje DC en la línea. O sea que tú cuando levantas el micrófono, se juntan los dos cables y la señalización empieza a funcionar por medio de electricidad.
Entonces este es el más usado. Si ustedes se fijan, cuando levantan la bocina, se escucha el tono. Entonces esta es la configuración por default que tienen todas las líneas analógicas y es la que siempre vas a utilizar. Por ejemplo, aquí nos dice que es la default. Y en la parte de abajo nos dice que típicamente es usado cuando conectamos dispositivos análogos como teléfonos, faxes y módems. ¿Ok? Muy bien. Vamos avanzando. Aquí nos dice, ya pasando a los ambientes de configuración de los puertos FXS, que cuando nosotros viajamos, por ejemplo, a otros países, nosotros utilizamos pues teléfonos de esos países y podemos entender que suenan diferente. Cuando tú lo levantas, puede ser que se escuche más alto, más bajito, puede ser que las señales de ocupado se escuchen diferente a las que estamos acostumbrados a escuchar aquí en México. Entonces depende de en qué lugar estés, en qué localidad geográfica estés y cómo es que se manejan los tonos en otros países. Podemos ver aquí en la configuración, aquí entramos al Voice Port 020, que es un puerto FXS. Si entramos y le configuramos el comando cptone y le ponemos el signo de interrogación, nosotros podemos ver todos los tonos que hay disponibles. Si buscamos el de México, aquí está, miren, MX. Entonces, si tú pones cptone IL, el de Israel, por ejemplo, tú cuando descuelgues tu teléfono o hagas una llamada, te marque ocupado, tú vas a escuchar diferentes tipos de señalización, diferentes tipos de timbrado. Entonces, si tú estás en México, lo más ideal es que pongas cptone MX para que tú puedas escuchar el mismo tipo de tonos que se usan aquí en México. Ok, vamos avanzando, vamos avanzando. Ok, también se puede usar, es esta parte, se puede usar el comando de Station ID Name y Caller ID. ¿Esto para qué sirve? Sirve para cuando tú llamas, por ejemplo, a otra persona en la misma oficina o hacia otro lugar, ellos puedan ver quién les está llamando. Si tú no pones esta configuración, cuando tú llames a una persona no vas a ver la otra persona quién le está hablando. Entonces esto es lo que hace el Caller ID. Muy bien, vamos bajando, aquí tenemos la configuración, miren. Entramos igual, VoicePort 000, que es un puerto FXS, le ponemos Station ID Name, aquí le pone que es el tercer piso, el fax que está en el tercer piso. Y el número es este. Entonces, cuando, por ejemplo, el fax llame a otra extensión, en la extensión que empiece a sonar, ahí les va a aparecer, ay, te está llamando el fax que está en la tercera planta o en el tercer nivel y su número es el 555-1000. Entonces, con eso tú puedes identificar tu equipo, qué número tiene y qué nombre tiene. ¿Ok? Muy bien, esos son los dos comandos que puedes configurar en un puerto FXS. Si se fijan, pues es algo muy sencillo. De hecho, estos puertos pues ya casi no se usan, ya son un poco viejos. Ahorita está muy fuerte pues ya todos los SIP, todo por IP. Y si acaso hay muchos clientes que todavía tienen sus E1s y sus T1s que son ya troncales digitales. Ahorita en un momento vamos a llegar a ese punto. Ok, vamos pasando a los puertos FXO. Aquí vemos que los puertos FXO actúan como troncales hacia la PCTN o hacia algunos PBX, puede ser, ya sean privados o que brinden pues un servicio de telefonía. Entonces, si vemos aquí la foto, que por cierto es un punto importante, hay que ponerle atención, perdona, a esto. Aquí podemos ver que un FXO se conecta directo a un PBX. Y este FXO se conecta directo a la PCTN. Les voy a explicar con un ejemplo. Aquí en la oficina tenemos un Call Manager Express y cuando queremos sacar llamadas hacia la calle, yo marco mi número y, por ejemplo, mi teléfono está aquí. Se conecta al switch, a todo lo que se tenga que conectar y mi llamada llega aquí a mi Call Manager Express o mi Gateway, que son las dos cosas. Cuando yo quiero sacar una llamada a un celular,
pues mi troncal, mi puerto FXO hace ese trabajo y saca mi llamada hacia la PCTN, que es el celular que está pues en el exterior. Puede ser un celular de compañía Telcel, Movistar, lo que sea, pero para eso sirven los puertos FXO, para poder sacar llamadas hacia la PCTN o hacia otro sistema PBX. Ok, aquí hay dos comandos diferentes que podemos configurar aparte de los dos que ya teníamos en los FXS. En los FXS teníamos el CPTON y la configuración de Caller ID. Aquí se agregan dos nuevos, que es el Dial Type y el Ring Number. Vamos a explicarlos rápidamente para qué sirve cada uno. El comando Dial Type DTMF o ya sea Pulse permite que tú escojas si usar multifrecuencia Dial Tone, que es DTMF. DTMF significa multifrecuencia Dial Tone, o puede ser Pulse Dialing, que es este. ¿Ok? Hay ciertos países o lugares en donde te piden un tipo de dial type. Aquí te van a decir, por ejemplo, un cliente te va a decir, o un proveedor, ¿sabes qué? Tú necesitas utilizar dial type DTMF o dial type Pulse. Ya es como se requiere en el sitio. Casi siempre en todos los lugares se utiliza el DTMF. ¿Ok? Entonces pasamos al segundo comando, que es el Ring Number. Este comando nos permite especificar el número de timbrados que deberían pasar antes de que el router conteste una llamada entrante hacia el puerto FXO. Ok, aquí se puede cambiar el valor para que timbre más veces, hasta que el router tome la llamada. Entonces, este se puede cambiar. Ok, vamos avanzando rápidamente. Estos no son, sí son importantes, pero no son tan importantes porque los puertos FXO ya van de salida, ya casi no se utilizan. Lo importante es saber esto, pero esto como tal ya es un poquito más viejo y no es importante meterle tanto tiempo a esa explicación. Ok, necesito agua, amigos. Ya se me está acabando la voz y se me olvidó subir un vaso de agua. Pero bueno, vamos avanzando. Vamos a ver cómo se configuran los puertos digitales de voz. Aquí es lo que les comentaba. Cisco provee puertos digitales que se llaman T1 y E1. Estos se pueden comprar o se pueden adquirir en forma de tarjetas WAN, que son las BWIC. No sé si ustedes han estudiado CCNA o algo en cuanto a ruteo. A los routers tú puedes meterle tarjetas que pueden ser puertos seriales, pueden ser puertos de Ethernet adicionales, y este tipo de tarjetas se llaman BWICs. Entonces tú puedes agregar una tarjeta ya sea de un T1 o un E1. Claro, para recibir este tipo de cables en un router, tú tendrías que comprar una tarjeta BWIC para aceptar un enlace E1 o un T1. A esto se refiere. Estas tarjetas ofrecen la flexibilidad pues para configurarlas desde una conexión de datos a una conexión de voz. ¿Por qué se menciona esto? Porque cuando tú pones, por ejemplo, el comando show IP interface brief, tú no puedes ver las interfaces de voz porque son dos protocolos diferentes. O sea, todo lo que es IP sí te lo muestra el router, pero todo lo que es telefonía o todo lo que son puertos de voz no te los va a mostrar el router. Entonces, la gran ventaja de configurar tus puertos de voz es que tú puedes configurarlos desde el router, porque gracias a esta habilidad de poner estas tarjetas, tú puedes configurar estos dos ambientes tan diferentes desde la misma plataforma, que es el CLI. Entonces, el router, pues como les comento, no conoce el tipo de red que tú estás intentando usar, que es la de telefonía, pero por medio de estas tarjetas, pues es posible configurar las dos cosas al mismo tiempo. Ok, para configuración de red de voz existen pues dos tipos, ya los habíamos comentado, el T1 y el E1. Puede ser un T1 con señalización CAS, que es Channel Associated Signaling, ya lo habíamos explicado, o puede ser un T1 o E1 con señalización CSS.
Entonces, ¿qué es la Common Channel Signaling? Entonces tú puedes utilizar cualquiera de esas dos interfaces con tipo CAS o CSS. Estas pues son referenciadas a ICDN-PRI. ¿Qué significa PRI? Primary Rate Interface. Ya lo habíamos eso explicado en el capítulo, no recuerdo, creo que es el 2 o el 3. Los dos tipos de señalización para puertos digitales o troncales digitales, que es CAS y CSS. Ok, que se manejan en el protocolo ICDN-PRI, que es lo que manejan los proveedores para dar este servicio. Ok, aquí vamos a configurar primeramente lo que es una conexión T1, una T1 con CAS, aquí lo podemos ver. Ok, antes de eso, si queremos saber cómo se configura o qué hace referencia cuando vamos a configurar un T1 CAS, es que se utiliza el comando ds0 group, que lo tenemos aquí. Ok, ds0 group para conexiones CAS de T1E1 y pre-group para conexiones T1E1 en conexiones CSS. Ok, aquí vamos a configurar un T1 CAS y pues por eso vamos a ocupar el ds0 group. Ok, aquí podemos ver los comandos. Si los pueden ver, configure terminal para entrar. Después configuramos controller T110, que es nuestro puerto en donde está conectada pues nuestro cable que viene del proveedor, nuestro T1. Entonces para eso necesitamos saber qué puerto tenemos. Después configuramos el framing. Aquí este es el tipo de framing. Después pones el line code, te da dos opciones. Aquí utiliza el B8CZS. Después el clock source le pone el line. Ok. Después configura el DSCP group. Configura el grupo 1 y los slots le dice que va a ser del 1 al 24. Aquí le dice el tipo de los time slots va a ser, no lo configura, time slot 1.24 type, le dice que es un AM, FXO, loop start. Por lo que leímos siempre se tiene que seleccionar este FXO loop start, por lo que mencionaba que casi todos los puertos digitales utiliza la configuración FXO loop start, que es como si tuviéramos troncales analógicas. Ok, pero aquí no ingresa el comando, solamente nos pone el signo de interrogación para ver cuáles son las opciones. Y después con el show voice por summary, ya que se configuró, aquí podemos ver ya el T1 configurado. Como pueden ver, aquí están los 24 canales. 24 canales. Si se fijan, aquí nos muestran los canales desde el 01 hasta el 024. Entonces ya tenemos 24 canales libres para llamar, para hacer llamadas. Es lo mismo equivalente, si te entran 4 llamadas, estás ocupando estas 4. Y si estás haciendo 7 llamadas, pues estás ocupando desde el 5 hasta el 12. Entonces son simultáneos, tanto como para llamadas de entradas como para llamadas de salida. Ok, vamos avanzando. Déjenme checar los apuntes. Ya vimos los comandos de configuración. Vamos a explicarlos, que sería todo esto, toda esta explicación. Yo lo voy a mover aquí arriba para irles explicando y que ustedes vayan viendo los comandos. Ok, el comando show controllers T1 habilita la habilidad de identificar la interfaz T1 en tu router. Es lo que les comentaba. Es primero poner ese comando para saber cuál interfase vas a configurar, que va a ser esta. No puedes poner la 2.0 porque si en tu router te dice que es la 1.0, esa es la que tienes que configurar. Ok, después de que tú identificas el slot y el puerto de tu T1 o tu E1, tú puedes configurar los comandos necesarios de framing y line code, que son este y este, que son los más importantes. Ok, después de que tú configuras estos dos aspectos,
tú pues ya puedes empezar a enviar lo que son las tramas al proveedor de servicio. O sea, esto es lo importante para que tú puedas empezar ya a enviar tramas a tu proveedor. ¿Ok? Ya poniendo estos valores basados en la información que te da tu proveedor, ya tú puedes empezar a conectarte, ya puedes empezar a enviar tramas, a enviar información hacia el proveedor de servicios. Entonces, el framing y el line code, esos te los tiene que brindar tu proveedor de servicios. Cuando tú tienes tu contacto con Telmex, cuando tú lo generas, ellos te tienen que dar tu información de qué framing se tiene que usar y de qué line code se va a usar. Entonces ellos te los dan y tú lo configuras. ¿Ok? Vamos avanzando. Vamos avanzando. Aquí nos dice una nota. Bueno, que sería esta, se las muestro. Esta. Vamos a subir de nuevo. Aquí dice que si tú estás en los Estados Unidos, muchos proveedores de servicio usan Extended Super Frame, que es ESF, como lo podemos ver aquí. Disculpen, mi inglés no es muy bueno. Y como framing utilizan el B8ZS, que aquí lo podemos ver. ¿Ok? Esto para el line coding. Entonces, como estamos en México, estos valores van a cambiar porque los proveedores son diferentes y utilizan diferentes protocolos. Entonces, yo aquí tengo unos datos, tengo una nota de una configuración de un E1 del trabajo en donde yo estoy. En Guadalajara tienen un E1, entonces esta es la configuración del E1. Si se fijan, controller E1 para identificar la interfaz que se ha insertado en el router. Después, el framing es no CRC4, esto no lo brinda Telmex. Line Termination 75 ohm, DS0 Group, 0 Time Slots del 1 al 10, Type R2 Digital, R2 Compiled ANI. Todo esto te lo tiene que dar Telmex, lo tienes que configurar como tal. Si se fijan, estamos utilizando DS0 Group 0, que es lo que nos decía. Cuando usamos DS0 Group 0, ¿a qué nos referimos? A que es una conexión CAS. Y en nuestro caso es un E1, no es un T1. De hecho, aquí en México es más usual que se usen los E1s. En Estados Unidos se usan los T1s. ¿Ok? Vamos a regresar a la nota. Ay. ¿Ok? Aquí estos comandos tienen que ir así configurados. País Telmex, categoría 2, todos estos comandos. Color digits 4, descripción E1. Entonces casi siempre se configura en base a los datos que te da Telmex. No es muy complicado de configurar un E1. Siempre y cuando tú le pidas la información a Telmex, te la brinde y tú lo configuras en el puerto del E1 o T1 según sea tu caso. ¿Ok? Eso es muy sencillo. Lo importante que hay que conocer es qué framing se usa y qué line code. Muy bien, vamos avanzando. Esto ya lo explicamos. Los canales, el puerto que se utilizó y el grupo. Este es el grupo que configuró aquí. En este caso configuraron el grupo 1. Grupo 1, puerto 10 de T1 y el canal. Y el tipo de señalización, FXOLS. ¿Ok? Si se fijan, aquí no lo configuró esta persona, que es lo que comentábamos hace rato, pero por default se lo configuró así, FXOLS, que hace referencia al que les comentaba, FXO Loop Start. ¿Ok? Loop Start. Muy bien, vamos avanzando, déjenme ver dónde me quedé. Ok, aquí. Después de que ya configuramos el framing y el line coding, se puede configurar el tiempo. El comando es clock source line. Esto le dice al router que pues reciba lo que es el tiempo del proveedor de servicios, o sea, de Telmex. Cuando tú pones clock source line, le dices que el tiempo para toda la información, para las conexiones digitales, te lo tiene que brindar Telmex. Si tú estás conectado a la PSTN del carrier, esto pues tiene que ser normal,
Pero cuando tú estás conectado a un router o a un PBX dentro de una compañía, tú puedes ingresar el comando clock source internal. Este te permite que tu router provea información de tiempo del PBX. Ok, cuando tú pones clock source internal, el tiempo te lo da el PBX al que estás conectado. Cuando tú pones clock source line, tú tomas el tiempo del proveedor de servicio al que estás conectado. ¿Ok? Muy bien. Esto lo dice también en los comandos. Miren, clock source line. Aquí le dice que el tiempo lo va a tomar del proveedor de servicio. Y por último, tenemos el DC0 Group 1. Esto se configura para que la línea de T1CAS nos permita poder ingresar el número específico de slots que queremos proveer. Por ejemplo, si configuramos si contratamos un E1 o un T1 de tantos canales, ahí es donde lo tenemos que configurar. Aquí se adquirió un T1 de 24 canales. Es por eso que se configura DS0 Group 1 Time Slots del 1 al 24. ¿Por qué? Porque es un T1 de 24 canales. Ok, vamos avanzando. Esto nos indica que los 24 canales fueron asignados al grupo 1. ¿Ok? ¿Por qué? DS0 Group 1, Time Slot 124. Aquí los 24 puertos se asignaron al grupo 1. ¿Ok? Aquí la referencia nos dice, cuando nos vamos al show, aquí nos dice que se puede utilizar cualquier número del 0 al 23 para poder configurar el grupo. O sea, tú puedes configurar DS0 Group 5 time slots del 1 al 24. Tú puedes usar cualquier número para configurar tu grupo del 0 al 23. Ok, ese solamente es un identificador. Si tú pones, por ejemplo, DSC0 Group 5, aquí te tendría que aparecer 5. Ok, porque es el número de grupo. También en estas configuraciones digitales se puede crear pues como una división de grupos. Aquí nos dice, les voy a mostrar lo que dice el libro, que es esta parte. Aquí nos dice que, por ejemplo, podemos crear dos grupos. Un grupo, por ejemplo, el número 5 con slots del 1 al 5. Esto para que se conecten a un PBX en un determinado sitio. Después se puede crear otro grupo que sería el 6, grupo 6, usando los slots del 6 al 24, conectándolos a la PCTN. Como pueden ver aquí, nuestra T1 sale, se pone un demultiplexer y el canal 5 se va para el PBX y el canal 6 se va para la PCTN. ¿Ok? ¿Qué hace este equipo? Este equipo nos ayuda a poder dividir, a poder partir o romper un T1 en varias interfaces y poder asignar diferentes canales por cada salida. Por aquí dijimos que íbamos a asignar cierto número de canales y por aquí cierto número de canales. Entonces no es necesario poner o contratar dos T1s, uno que salga directamente para acá y otro que salga directamente para acá, sino que con tu demultiplexer tú puedes hacer eso. Muy bien, vamos avanzando. Es un capítulo algo complejo, algo difícil de entender, es de los más complicados del libro, pero espero me vayan entendiendo y pues vamos avanzando. Ya cualquier cosa, pues ahí me pueden preguntar en la caja de comentarios. Ok, esta es la nota que les acabo de leer. Vamos avanzando. Vamos avanzando. ¿Dónde nos quedamos? Ok, aquí nos dice que teniendo en claro que el DS0 Group también permite poner el tipo de señalización, esto nos da la capacidad de conectarnos a diferentes tipos de redes. No sé si lo entienden por eso que se leyó. Por ejemplo, aquí podemos manejar un diferente tipo de
de señalización y acá otro tipo de señalización. ¿Por qué? Porque si la PCTN nos pide un tipo de señalización, pues lo configuramos y se configura aquí. Y si acá nos pide otro tipo de señalización, pues se configura y aquí el demultiplexer lo que hace es partir y la señalización que se configuró para este grupo se va para acá y la configuración de señalización que se configuró en este grupo se va para acá. Entonces eso es muy útil y eso sirve mucho porque te permite ahorrar dinero y no pues contratar un T1 para el PBX y un T1 para la PCTN. Ok, vamos avanzando. Vamos avanzando. Ok, aquí ya vamos a la parte de configurar un T1, pero ya con señalización CSS. Ok, vamos avanzando. Aquí nos dice que la interfaz digital para una conexión CSS y CDN-PRI hacia la PCTN es configurando usando la sintaxis similar a la de CAS, o sea que es más o menos lo mismo. Vamos a ver los comandos. Primero se configura ICDN switch type, después, déjenme ver la hora, ok, después se configura ICDN switch type primary 5ESS, después nos fijamos en el controlador o cuál es nuestra interfaz de T1. Importante, para poder configurar una troncal digital en CSS, primero es necesario configurar esto y esto. Bueno, es el mismo, solamente porque aquí nos muestra todos los tipos. Sería configurar primero este. Si no configuramos este comando en nuestro router, no vamos a poder utilizar la señalización CSS. Ok, eso es importante. Después de que configuramos ese comando, necesitamos entrar a la interfaz, que era, bueno, es el mismo caso que cuando intentamos configurar una señalización CAS. Hay que buscar el puerto y saber qué interfaz para que nos permita agregar los comandos. Después ponemos pre-group time slots, pre-group time slots del 1 al 24. Ok, aquí lo deja así como tal, no pone ni nfast ni service. Ok, entonces este sería el comando ideal. Después nos vamos al show voice port summary, que es para verificar que los puertos se hayan configurado bien. Si se fijan, aquí ya están configurados. Esta es la interfaz del T1. Este 23 es el puerto de señalización. Ahorita vamos a ver eso. Ahorita les voy a explicar eso. Este es el puerto del 1 al 23 que tenemos. ¿Ok? Y el tipo de señalización es ICDN Voice. En el otro, si se fijan, era FXOLS. Entonces son diferentes. Ok, vamos avanzando. Aquí nos dice que cuando configuramos una conexión CSS, el primer paso es configurar el ICDN switch, que ya lo comentamos. Si no ingresamos esto, no vamos a poder configurar nuestra interfaz digital en modo CSS. El comando pre-group es igual que el DS0 group en el ambiente CAS, entonces es lo similar. Entonces aquí también te da la elección de elegir el ID numérico. Pero lo que no te permite el CSS es seleccionar el tipo de señalización avanzado, que es lo que comentábamos. No te da la opción de configurar la señalización, aquí no la estamos viendo. El line coding y el framing, aquí no te da la opción, se autoconfigura él solo. ¿Ok? Muy bien, vamos avanzando, déjenme ver las notas. Aquí nos dice una nota que es esta. Nos dice que este ejemplo asume que tú tienes suficientes procesadores como recursos para realizar llamadas, que son los DSPs. Esto es muy importante y ya lo habíamos platicado en capítulos anteriores, porque si no tenemos DSPs, no podemos convertir la voz analógica o la voz digital en voz IP o viceversa. Puede ser voz analógica a voz digital,
voz digital a voz IP, o voz IP a voz digital, o voz digital a voz analógica. Entonces, para eso son muy importantes los DSSPs y tenemos que tener muy en cuenta cuántos DSSPs necesitamos para poder configurarlos, para poder ingresarlos en el router y que no nos cause broncas. ¿Por qué? Porque si no tenemos DSSPs nos va a mandar un error, nos va a decir que no podemos ingresar esos comandos porque no se tienen los DSSPs necesarios. Ok, déjenme ver, vamos avanzando. Ok, eso es importante. Después de que tú ingresas el comando pre-group, estamos en esta parte. Después de que tú ingresas el comando pre-group, el router crea 24 puertos de voz ICDN que podrán ser usados para llamadas entrantes y salientes. Si ponemos el comando show voice por summary, nos va a decir el identificador 102.23. Esto representa el canal 23 del T1 y CDN PRI, el cual son listados del 0 al 23, siendo el 23 el número 24 y el 0 el número 1. ¿Ok? ¿Está claro? Si se fijan, aquí, bueno, no sé por qué no me muestra el canal 0. Aquí me dice que el canal 0 sería el 1 y el canal 23 sería el 24. ¿Por qué? Porque el 0 ya sería el 1 y si nos vamos contando desde el 0 al 23 es un total de 24 puertos. Así lo maneja la señalización CSS. ¿Ok? Vamos avanzando. Aquí otra nota que es esta y este es un punto muy importante, a ese sí hay que tenerle mucha consideración. Dice, cuando usamos interfaces T1, el canal 23, time slot 24, que es lo que les comentaba, es siempre el canal de señalización. Cuando usamos interfaces E1, el canal 16, time slot 17, es siempre el canal de señalización. Eso es muy importante. Recuerden, en T1 el canal 23 es el de señalización y en E1 el canal 16 es el de señalización. Por eso les decía aquí que por default le escogió el 23. ¿Por qué el 23? Porque es el canal de señalización que usa CSS en un T1. Si hubiéramos configurado un E1, aquí nos hubiera puesto 1, diagonal 0, 2.16. ¿Por qué? Porque es el canal de señalización en CSS. ¿Ok? Bueno, espero que le vayan entendiendo. Vamos avanzando, es un poco complicado, pero bueno. Vamos a entender los dial pairs. ¿Qué son los dial pairs? No sé si recuerden, si han estudiado CCNA, las rutas estáticas. Las rutas estáticas funcionan como los dial pairs. Si tú ponías una ruta estática para alcanzar un segmento, ese router mandaba todo por esa ruta estática y alcanzabas a llegar a la otra red. Entonces los dial pairs son iguales, son muy similares a las rutas estáticas. Aquí nos dice que tú puedes conectar el CME a cualquier número, ya sea en un puerto FXS, en un puerto FXO, en una conexión digital, ya sea E1 o T1, pero hasta que tú no creas los dial pairs, tú no puedes hacer marcaciones. Puedes hacer la conexión, pero no puedes generar las marcaciones. Entonces, resumiendo esto que nos dice el libro, si tenemos ya conectadas todas nuestras interfaces, configurado nuestro E1, nuestro T1, nuestro FXO y lo tenemos ya conectado hacia nuestro service provider y hacia nuestro call manager, ya sea un CUCM, un CME. Mientras no configuremos los dial pairs no vamos a poder hacer marcaciones hacia afuera o tal vez hacia otros call manager externos. Necesitamos configurar los dial pairs. Ok, esto es lo que nos da a entender. Ok, vamos a avanzando. Aquí nos dice que los dial pairs definen la información de alcance en la voz. Simplemente es como decir, estos son los números que tú puedes marcar. O sea, los dial pairs son enunciados que te dice qué números tú puedes marcar y qué números no. O sea, tu puerto T1, tu puerto E1 es por donde tú sales y donde tú haces las llamadas es el recurso, pero el dial pair es la configuración que te ayuda
a especificar qué números tú puedes marcar. Entonces son dos cosas diferentes. ¿Ok? Muy bien. Aquí hay dos tipos de dial peers. Tenemos el POTS y tenemos el VoZ IP. El dial peer POTS nos dice... Bueno, lo primero significa POTS Plain Old Telephone Service. Esto nos dice que define el alcance de la voz, la información para poder hacer una conexión tradicional de voz. Esto se refiere o hace énfasis en cualquier tipo de dispositivo que esté conectado a un puerto FXS, a un puerto FXO, a un puerto IAM o a un puerto digital. ¿Ok? El POTS VoIP, que es Voice over IP, nos dice que se define el alcance y la información para cualquier conexión de voz IP. Esto es a cualquier dispositivo que es alcanzado por medio de una dirección IP. Ok, esos son los dos tipos de dial peers. Ok, aquí nos dice algo importante de los dial peers. En los dial peers se usan las wildcards. Si se fijan en una pregunta de las que leímos al principio, había algo como una T y un signo de más y un punto, algo así. Esas son las wildcards. Entonces, cuando generamos los dial peers, nosotros tenemos que usar wildcards. ¿Por qué? Yo tengo la configuración aquí de mis dial peers para poder sacar llamadas hacia la calle. Imagínense que yo necesito llamar a varios números telefónicos de celular. Yo tengo que crear un dial peer para que haga match con esos teléfonos celulares. Entonces las wildcards son como, pues es una ayuda como tal, porque imagínense si yo quiero hacer o quiero sacar una llamada a mi número de celular. ¿Cuántos números de celulares no hay en Aguascalientes, en México? O sea, son demasiados. Entonces, en tu dial peer, tú tienes que poner lo que es el inicio del número, que es el 449, y apoyarte de las wildcards, que son unos puntos. Entonces, son como unas máscaras. Ahorita lo vamos a entender más, pero las wildcards nos sirven para crear rangos de todos los números que podemos alcanzar por medio de un dial peer y no darlos de alta de uno por uno. Imagínense, para poder llamar a todos los celulares, todos los dial peers que tendríamos que configurar, 1 millón, 2 millones, entonces eso no es para nada útil, para eso nos sirven las wildcards. Vamos avanzando, aquí tenemos un pequeño diagrama que son los tipos de dial peers. Aquí podemos ver un dial peer de voz IP, que es entre un Call Manager Express y otro Call Manager Express. Aquí tenemos dial peer tipo POTS, que son casi siempre los que nos conectan a la PSTN. Ok, aquí tenemos también dial peer de POTS, que puede ser de un Call Manager Express a un puerto FXS, a un teléfono. Igual, de manera POTS, un dial peer POTS, para conectar desde nuestro Call Manager Express a una interfaz AM. ¿Ok? Vamos avanzando. Esto es importante. Los Voice Call Legs. Esto es muy importante. Cuando nosotros queremos llamar a un teléfono, por ejemplo, tenemos esta extensión, la 1001, queremos llamar a la 2510. Tenemos que tener muy en claro qué son los call legs. Si se fijan aquí, para hacer una llamada de la 1001 a la 2510 necesitamos ¿cuántos call legs? 4. El call leg 1, el call leg 2, call leg 3 y el call leg 4. ¿Ok? Para configurar correctamente los dial peers es necesario entender el concepto de call legs. Es importante conocer este concepto para poder configurar los dial peers. Ok, también tenemos que saber si se va a ocupar un dial peer de voz IP o un dial peer de POTS. Ok, para poder hacer esta llamada del 1001 al 2510 es necesario los 4 call legs que ya mencionamos aquí. Y aquí no los menciona de forma más detallada. Ok, los vamos a mencionar de uno por uno. El call leg 1 nos dice que el POTS de entrada call leg de la extensión 1001 al Call Manager Express. Entonces ahí tiene que haber un POTS de entrada. Ok, después el call leg 2
nos dice que tiene que haber un dial peer de VoIP de salida hacia el Call Manager Express, perdón, del Call Manager Express al router B. Si se fijan, tiene que haber uno de entrada por la flecha que se ve que está entrando al Call Manager, tiene que haber uno de entrada, tiene que haber uno de salida del Call Manager Express al router B. Y también tiene que haber uno de entrada al router B que viene del Call Manager A. Por eso lo muestra como dos call legs, porque este es el de salida de este y este es el de entrada a este. ¿Ok? Y por último tenemos el número 4, que es de salida del router B. Si se fijan, outgoing en el 4, incoming en el 3, outgoing en el 2, incoming en el 1, que es como se los dije. ¿Ok? Ese es el flujo que tiene que tener la llamada para que pueda ser satisfactoria, para que pueda llegar hasta este teléfono. ¿Ok? Por ejemplo, si llamamos de este teléfono a este, necesitamos el mismo número de call legs, pero en forma inversa. Tendríamos que tener uno de entrada aquí, porque la llamada va hacia acá. Tenemos que tener un call leg de entrada aquí. Tenemos que tener un call leg de salida aquí. Y tenemos que tener un call leg de entrada aquí. Y de aquí tenemos que tener un call leg de salida de aquí a aquí. ¿Ok? Es inverso. Si tú llamas de un sentido, haces el flujo de llamada. Y si quieres llamar del otro extremo en reversa, tienes que hacer el flujo en forma contraria. ¿Ok? Así es como funcionan los call legs. Ok, vamos avanzando, ya mero terminamos. Aquí nos dice que cada call leg identificado en la figura 6.5 es representado como un dial peer. Entonces, tiene que haber al menos 4 dial peers en estos dos equipos. Tiene que haber 4 dial peers para que la llamada pueda ser satisfactoria. ¿Por qué 4 dial peers? Aquí tienen que haber 2 y aquí tienen que haber 2 para que la llamada pueda funcionar. ¿Por qué? Tiene que haber un dial peer de entrada de este teléfono, tiene que haber un dial peer de salida hacia este equipo, tiene que haber un dial peer de entrada de cualquier equipo hacia este y tiene que haber un dial peer de salida de este equipo hacia allá. Entonces, un call leg es un dial peer. Para eso nos sirve entender qué son los call legs. ¿Ok? Por ejemplo, desde el Call Manager A, que es este recibe un audio de la extensión 1001, que es esta. ¿Ok? En el puerto FXS, aquí lo podemos ver. ¿Qué es el Call Leg 1? El Call Manager Express A debería entonces mandar el audio sobre una red IP hacia la 10.1.1.2, que es el Call Leg 2. Aquí lo tenemos, a la 10.1.1.2. ¿Ok? Después, el router B, que es este recibe la llamada desde la 1001 sobre una red IP1, que es el Call Leg 3, que es lo que les comentaba. Esto debería tomar la llamada y pasarla hasta el PBX sobre la conexión digital T1, que sería el Call Leg 4. ¿Ok? Call Leg 1 entra por el FXS, Call Leg 2 sale por la interfaz IP, por una red WAN. El Call Leg 3 es de entrada por medio de esta interfase IP y el Call Leg 4 es de salida por medio de la interfaz T1. ¿Ok? Muy bien. Y ya como podemos ver en la imagen, los call legs hacen match en ambas interfaces o en ambos sentidos, de salida y de entrada. Tiene que ser en el mismo sentido porque al momento de configurar los dial peers, estos nos ayudan a hacer match en cuanto al tráfico de voz de entrada y de salida. Entonces, cuando se configura un dial peer de salida hacia acá, tiene que tomar la configuración en cuanto a salida y entrada. Es por eso que solamente se tiene que configurar 4 dial peers para cualquier sentido de la llamada. Teniendo estos 4 dial peers, ya podemos llamar desde aquí hasta acá y desde aquí hasta acá. Por eso nos dice que el dial peer tiene que ser en ambas direcciones, tanto de entrada
como de salida. ¿Ok? Todo esto lo vemos en esta parte. Todo esto que les explico es esta parte. Por si quieren ponerle play y leerlo ustedes mismos. Aquí hay una nota importante, que es lo último que vamos a ver. Nos dice, ten en mente el mecanismo debajo de todo esto son los recursos de DSP. Eso ya lo leímos. ¿Ok? Para poder hacer llamadas afuera de nuestro Call Manager Express es necesario los DSCPs. Es muy importante, de verdad. Si no tenemos esto, nos va a mandar error y no vamos a poder sacar llamadas. Les comento, el nuevo ambiente es el ambiente SIP. Una gran ventaja de SIP es que no ocupa DSCPs porque ya es todo por medio de IP. Ya no se maneja tráfico digital ni tráfico analógico. Entonces, la tendencia SIP es muy, muy importante y te ayuda a ahorrar dinero, de verdad, porque los DSCPs son muy caros. Las tarjetas DSCPs que van en los routers son caras. Entonces, si se implementa SIP, tú te olvidas de implementar DSCPs en los routers. Entonces, es una buena tendencia, es una muy buena tecnología y pues hay que estudiar más sobre SIP para saber cómo configurar pues las troncales SIP en un router. Aquí estamos configurando las troncales digitales. Pero ya lo nuevo sería aprender a configurar las troncales SIP. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a dejarlo hasta aquí. El siguiente video pues ya vamos a empezar a configurar los dial pairs de pods, los dial pairs de voz IP, que están por aquí abajito, tienen que estar. Aquí están. Y vamos avanzando. Vamos avanzando, vamos a ver las wildcards, que es lo que les comentaba. Aquí está, miren la T, el signo más, el punto. Son las wildcards, vamos a checar las wildcards y también vamos a ver, pues son muchas cosas, las vamos a ir ya revisando con calma. Tal vez este capítulo alcance 4 videos para este único capítulo, porque vienen escenarios y hay que explicarlos muy bien. Entonces puede que sean 4 videos para completar este puro capítulo. Entonces es un capítulo muy largo, de verdad, y difícil de explicar. Es difícil de explicar, de verdad. Es de los temas más complejos. Pero bueno, vamos a echarle ganas. Espero les haya servido de algo. Espero sigan viendo los videos. Suscríbanse, denle like y a estudiar, chavos. Nos vemos. Bye.